cuidémonos de la arrogancia. Muchas veces nosotros hemos escuchado esta palabra, arrogancia, y en verdad, eh, inclusive en las diversas traducciones, en las diversas versiones bíblicas, se confunde esta palabra arrogancia con la palabra altivez, con la palabra soberbia, con la palabra orgullo. Y estos conceptos prácticamente se hacen como si fueran uno solo, cuando en realidad la arrogancia es algo que hace tanto daño, mucho más que la propia soberbia. Y ahora lo vamos a ver qué cosa significa y cómo es, qué implicancia tiene en los hijos de Dios. La arrogancia, entonces, hermanos, tenemos que entender de que es una actitud, y es una actitud aborrecida por Dios. La palabra habla directamente de la arrogancia y hace un diferendo de lo que es soberbia y lo que es altivez. Entonces, esta arrogancia no solamente están en las personas del mundo, sino también tenemos arrogancia dentro de las congregaciones. También tenemos arrogancia que ataca a los hijos de Dios. Y estos hijos de Dios, cuando son atacados por la arrogancia, pues llegan a transmitir un peligro tal en los hermanos que tiene consecuencias, pero muy, muy duras, y ahora las vamos a ver porque son bíblicas. Entonces, vamos a definir primero qué cosa es arrogancia. Arrogarse proviene del latín arrogare, que significa atribuirse, exhibir o reclamar para sí algo sin derecho de tenerlo. De ahí nace arrogante, que literalmente es quien se arroga algo, es decir, quien se da autoridad, poder o mérito que no le corresponde. Esta palabra arrogante, hermanos, y estábamos poniendo un ejemplo bastante claro, ¿no? Hablando del mundo eclesiástico. Por ejemplo, podemos hablar que el Papa católico, se arroga atribuciones de Dios. Él se arroga, él se dice hacia sí mismo, se dice que es el sumo pontífice, como sabemos el sumo pontífice es el mismo Señor Jesucristo, se dice vicario de Jesucristo, ¿no? Él se dice para sí, y es por una norma que tiene que cumplir todo su clérigo, que él es infalible, algo que es una atribución solamente de Dios. Entonces, el arrogante es aquel que se atribuye derechos o cosas que no le corresponden. Ese es el arrogante, que no hay que confundir con soberbia. Soberbia, ¿quién es el soberbio? El soberbio es aquel que se cree autosuficiente. Y esa autosuficiencia le lleva a menospreciar todas las opiniones o las ayudas o el consejo de todas las personas. El soberbio es aquel que cree que él lo puede todo, que él lo sabe todo. Y el altivo, por último, es que es aquel que ese orgullo, esa soberbia que lleva adentro, ya lo lleva a la acción, a exaltarse a sí mismo por sobre todo los demás, considerando inferiores a todos los demás y menospreciando a los demás. Entonces estamos viendo que el arrogante es diferente de la soberbia y diferente que el altivo. Prácticamente el altivo es aquel que lleva la soberbia, pero ya lo lleva a la acción. Y el arrogante es aquel que se arroga, es decir, el que se atribuye derechos o, valga la redundancia, atribuciones de otra persona, de otra autoridad, algo que no le corresponde. Entonces, aquí en esta palabra Isaías 16:6, nosotros la citamos. ¿Por qué? Porque acá justamente nombran las tres palabras en forma distinta, por lo tanto no significan lo mismo.
Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. En otras versiones dice, sus mentiras no permanecerán. Entonces, soberbia, arrogancia y altivez, acá en esta misma palabra de Isaías 16, son tres conceptos distintos. Entonces, hermanos, vamos a leer, y quiero, por favor, que abran sus Biblias. Hablan sus Biblias para poder leer lo que vamos a definir a continuación. Esto es de Isaías 16. Miren lo que pasó aquí. Jeremías 27, del 2 al 6. Vamos a leer lo que ha pasado aquí. Hacemos un comentario, ¿no? Que a causa de su rebelión, Dios puso yugo en Jeremías en señal de sumisión a Babilonia. Estamos hablando del año 594 antes de Jesucristo. Esto es unos 7 años antes de que Jerusalén sea destruida, porque Jerusalén sabemos que fue destruido en el año 586 antes de Jesucristo. Entonces, un poco antes de la destrucción total de Jerusalén, sucedieron estas cosas. ¿Qué dice Jeremías 27, 2 al 6? El Señor me ha dicho así, está hablando Jeremías, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello y los enviarás al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de los hijos de Amón, al rey de Tiro y al rey de Sidón. ¿Qué cosas son coyundas y yugos, hermanos? Son esas cosas de madera que se ponen a los bueyes, ¿no? Y que se ponen de a 2 o de a 3 bueyes, ¿no? Y ese es el yugo. Es una especie, es un palo muy grande, ¿no? Y que tiene unos seguros para amarrarlos al cuello y a los cuernos, ¿no? Para que los 3 vayan al mismo tiempo. Ese es un yugo. Entonces, lo que está diciendo el Señor a Jeremías es que se haga a él un yugo, ¿no? Y que se lo ponga, ¿no? Y Jeremías caminaba con ese yugo en señal de qué. Ahora vamos a ver, en señal de sumisión. Y que esto lo haga saber a todos los reyes de todo ese lugar. Al rey de Edom, de Moab, a los hijos de Amón, a Tiro y Sidón, ¿no? Dice, por manos de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Lo que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. O sea, todos los mensajeros que venían de esos reyes para Sedequías, con esos mismos mensajeros, tú envíes un mensaje de que tú estás caminando, estás con esas coyundas, con ese yugo, estás caminando en una señal de sumisión. Pero ahora vamos a ver para qué. Y dice, y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Así habéis de decir a vuestros señores. Yo hice la tierra, está hablando como Dios, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo hice. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo que le he dado, aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. ¿Quién era Nabucodonosor? ¿Quién era? ¿Qué cosa era Babilonia? Babilonia sabemos que era aquella monarquía que estaba en constante amenaza contra Jerusalén. Y Jerusalén, por supuesto, estaban siendo, de alguna manera, ellos servían a Babilonia.
estaban de todas maneras sirviendo porque ellos pagaban impuestos, pero Babilonia constantemente estaba con la amenaza de que ya por último los iban a invadir y no iban a terminar solamente sirviendo, sino iban a terminar como esclavos. Entonces, este mensaje que estaba mandando Dios a todos, era que Jerusalén, el pueblo judío, se ponga ese yugo, es decir, que se someta, que se haga sumiso completamente a Nabucodonosor, al rey de Babilonia. Y dice acá, inclusive dice mi siervo, y no confundir esta palabra mi siervo por Nabucodonosor, como si este Nabucodonosor se volvió de repente devoto del Dios de los judíos, sino dice mi siervo, porque se está sirviendo de él, pero no porque Nabucodonosor sea un devoto de Dios, no porque se haya convertido a la religión, sino porque simplemente estaba siendo servil a los requerimientos de Dios en ese momento. Entonces, hermanos, vamos a leer lo que pasó en ese tiempo. Isaías 16. Este es todo el capítulo de Isaías 16. Por eso que le está pidiendo, por favor, que vean sus Biblias para que lo puedan leer directamente de sus Biblias, o si no, lo podemos ver en la pantalla. Entonces, comenzamos acá, miren, en el versículo 1 del capítulo 16 de Isaías. ¿Qué pasó? Cuando el Señor hace este anuncio, ¿no? De que todo el pueblo de Israel se tenía que poner ese yugo, es decir, que sean sumisos, que no se les pase por la cabeza hacer resistencia a Babilonia, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque el Señor estaba viendo de que el pueblo judío estaba siendo desobediente, que estaba siendo rebelde. Entonces la voluntad del Señor era de que se someta a Babilonia. Entonces, ¿qué pasó? De que al recibir esta noticia, pronto en todo Jerusalén, en todo el pueblo judío, comenzaron a hacer su aparición una serie de profetas. Uno de ellos era este profeta Ananías. ¿Qué cosa hacía Ananías? Comenzaba a anunciar en nombre de Dios, pero lo contrario. Anunciaba liberación y anunciaba restauración para su pueblo. Es decir, mientras Dios, mediante Jeremías, estaba diciendo que sean sumisos a Babilonia, pues este Ananías daba voces de liberación y restauración. Vamos a leer. Dice, aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa del Señor, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, así habló el Señor. Ojo, Ananías estaba diciendo, así habló el Señor. Es decir, él estaba replicando lo que supuestamente había escuchado del propio Dios. Así habló el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa del Señor, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Para esto, hermanos, en ese tiempo, cuando ya sucedió esta palabra de Isaías, ya Babilonia se había llevado a muchos exiliados, o sea, se había llevado prácticamente secuestrados a muchos nobles de Jerusalén, a muchos nobles del pueblo judío, y los tenían pues prácticamente como en exilio, los tenían, perdón. ¿Dónde está? Ah, perdón, me está diciendo que
No está en Isaías 16. A ver, un momentito. De repente me he confundido. A ver, si me ayudan, hermanos, ¿dónde está esto? Ah, es Jeremías 28. Jeremías 28. Sí, es Jeremías 28. Perdón, hermanos, un momentito. Me he equivocado de versículo. Es Jeremías 28. Isaías 16 es Jeremías 28, perdonen. Me he equivocado. ¿Nos ubicamos, hermanos? Jeremías 28. Sí, sí, sí. Sí, ahora sí. Sí. Disculpen, hermanos, me he equivocado al ponerle el versículo acá abajo. Son como 4 láminas que están así, porque las he copiado una de la otra. Bueno, hermanos, entonces estábamos viendo de que para que suceda esto, para lo que anunciaba el Señor, para lo que Jeremías se puso el yugo, y para lo que ya apareció este Ananías, este profeta Ananías, a comenzar a anunciar lo contrario, ya Babilonia se había llevado a muchos principales del pueblo judío y los tenía prácticamente allí secuestrados en Babilonia. Y se había llevado también muchos utensilios del templo. Entonces los tenían en Babilonia. Por eso es que aquí este Ananías dice, y yo haré volver, en el versículo 4, y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados, o sea, a todos los que se los llevaron exiliados, todos los que se los llevaron allí secuestrados de Judá, que entraron en Babilonia. Dice el Señor, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Fíjense, esto estaba diciendo Ananías en contra de lo que había anunciado Jeremías, que era hablando del Señor. Entonces, por un lado, Jeremías decía que se sometan a Babilonia y él mismo se puso un yugo en señal para que todo el mundo vea, en señal de lo que quería el Señor con respecto al pueblo judío, para que se someta a Babilonia, y este Ananías decía lo contrario. Seguimos leyendo entonces. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jeremías cuando escucha lo que decía este Ananías? Pues Jeremías no discute, no discutió nada, pero le estableció un principio profético. Y es que el tiempo y el cumplimiento de lo que se está hablando probará si la palabra realmente venía de Dios. Entonces seguimos leyendo ahí en el versículo 5. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de todos, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa del Señor. Y dijo el profeta Jeremías, amén, le respondió a Ananías, amén, así lo haga el Señor. Confirme el Señor tus palabras, con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa del Señor y todos los transportados, es decir, todos los secuestrados, han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. O sea, Jeremías lo que está haciendo ahí es decir, amén. Bueno, que el Señor confirme tus palabras. Versículo 7. Con todo esto, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo, dice Jeremías. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta, y acá viene el discernimiento profético, el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que el Señor en verdad envió. ¿Qué está diciendo con esto, hermanos? Que para que en realidad se vea que ese profeta ha dicho la verdad y ese profeta ha venido del Señor, pues primero se tendría que cumplir lo que ha dicho. Ah, caramba, entonces todas las profecías tendríamos que esperar que se cumplan para nosotros recién entender que son profecías. No, acá lo que está diciendo
el profeta que profetiza paz. ¿Y por qué dice eso? Porque está haciendo el preámbulo en el versículo anterior, que dice que los profetas antiguos, anteriores, profetizaron ¿qué cosa? Guerra, aflicción, pestilencia. Y estos que vienen a decir lo contrario, de que muy por el contrario, estas cosas va a haber paz, no va a pasar nada, pues tendría que cumplirse tal cosa para que nosotros recién podamos ver de que eso era realmente una palabra de la voluntad de Dios. Y esto no queda ahí. ¿Qué pasó después? Entonces, ¿qué hizo Ananías cuando Jeremías le contesta de esta forma? Ananías, pues en un acto prácticamente teatral o de exhibición, ¿no? Para que lo vea todo el pueblo, rompe el yugo de Jeremías, ¿no? ¿Para qué? Para darse un mensaje de qué, de seguridad, de entusiasmo, de que mira, estoy completamente seguro de que esta palabra es la verdad. ¿Qué cosa dice el versículo 10? Dice, entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho el Señor, nuevamente, Ananías diciendo, así ha dicho el Señor. De esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Es decir, ya Jeremías ya no le hizo caso y siguió su camino, ¿no? Pero fíjense que Ananías tomó nuevamente el nombre del Señor, tomó nuevamente, se atribuyó que era palabra del Señor, diciendo, así ha dicho el Señor. De esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones, de todos los representantes que estaban ahí escuchando en ese momento, todas las naciones judías. Entonces, ¿qué pasó después de esto? Vamos al versículo 12. Y después de que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino la palabra del Señor a Jeremías diciendo, o sea, después de que había roto, prácticamente Jeremías había salido de allí, ¿no? Le dice el Señor a Jeremías, ve y habla a Ananías, o sea, a él, a Ananías, diciendo, así ha dicho el Señor, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y aún también le he dado las bestias del campo. Es decir, el Señor envía nuevamente a Jeremías, pero esta vez para que le diga directamente a Ananías que allá no serán yugos de madera, sino ahora van a ser yugos de hierro. Es decir, Dios endureció aún más su palabra contra el pueblo judío. ¿Y qué pasó después? Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ¿no? Ya había recibido Jeremías esa palabra de Dios para darle a Ananías. Entonces va donde Ananías y le dice, ahora oye, Ananías, el Señor no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho el Señor. He aquí, yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año porque hablaste rebelión contra el Señor. Y en el versículo 17, y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Entonces, hermanos, ¿qué estamos viendo que pasó acá? ¿Qué es lo que hizo Ananías y que enojó tanto a Dios, que endureció su palabra contra Judá y le quitó la vida a Ananías? ¿No? ¿Qué cosa es lo que, por qué es que el Señor se enojó tanto? ¿No? ¿Por qué es que llega, si este por último era solamente era un error, si lo queremos llamar así, de parte de Ananías, o de repente era un arranque de entusiasmo, ¿no? Para darle aliento a su pueblo, o de repente, pues bueno, lo que quiso hacer es minimizar un poco el temor que tenían. ¿Por qué es que el Señor se enojó tanto? ¿Y por qué es que se endureció contra el mismo Judá? Ahora, espiritualmente, cambiando ese yugo que era de madera por ahora uno de hierro, o sea, mucho más duro. ¿Por qué es que lo haría? Y no solamente, bueno, por último tendría que corregirlo, disciplinarlo, ¿no? O condenarlo por último a Ananías, pero ¿por qué a todo el pueblo?
Miren lo que dice acá Jeremías antes, en Jeremías 6, del 6 al 8. Y porque así dijo el Señor de los ejércitos, cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Está hablando de Jerusalén. Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad, injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Entonces, antes que suceda todo lo que hemos relatado hace un momento, el Señor estaba dando una advertencia a Jerusalén. Le estaba diciendo, corrígete, Jerusalén, para que no se aparte no se aparte mi alma de ti. Corrígete. Mira todo lo que estoy viendo en ti. Estoy viendo maldad, injusticia, robo, etcétera. Corrígete. Y que para que esta Jerusalén se corrija, pues en un acto de sumisión al Señor, en un acto de humillación, entonces el Señor le manda palabra por medio de Jeremías para que se sometan a este Nabucodonosor que lo estaba utilizando. ¿Para qué? Para oprimir a este pueblo, para presionar a este pueblo, para que se corrija, para que se arrepienta, para que retorne de esos malos caminos. Pero ¿qué hizo Jerusalén? Pues le creyó a este Ananías. Y no solamente a este Ananías, sino a otros profetas que también predicaban por ahí algo parecido. Pero le creyeron a este Ananías. Es decir, no creyeron en la palabra del Señor. No, sus corazones estaban endurecidos y lo que querían escuchar solamente era de que todo estaba igual y que no iba a pasar nada. Y que a pesar de sus maldades, a pesar, todo iba a continuar igual y no iba a pasar nada y que el Señor les iba a reivindicar y iba a irse contra Nabucodonosor, iba a destruir a Babilonia y ellos iban a seguir su vida como estaban. Entonces Jerusalén no escuchó la advertencia del Señor. Jeremías 32, 26. Dice Jeremías, y vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy el Señor, está hablando en primera persona, yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así ha dicho el Señor. Ahora sí habla Jeremías en tercera persona. Así ha dicho el Señor. He aquí, voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Ya fue algo determinante. Y más adelante sigue diciendo, de tal manera que para enojo mío, Jeremías 32, 31, de tal manera que para enojo mío y para ira mía, me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia, por toda la maldad de sus hijos, de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y me volvieron la cerviz y no el rostro, es decir, le dieron la espalda. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Repetimos esto último, y cuando los enseñaba desde temprano, ¿por medio de quién? Por la misma palabra que estaba dando el Señor por medio de Jeremías. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Y dice, ¿qué cosa? Que no escucharon para recibir corrección. Fíjense que cuando fue anunciada en toda Judá la decisión de Dios de entregarlos a Babilonia, eh, se levantaron, o sea, no fue solamente Ananías el que se levantó a anunciar estas cosas, sino otros también se levantaron. Escuchando a Ananías, ¿no? También se levantaron y comenzaban a hacer lo mismo, ¿no? A hablar en nombre del Señor profecías falsas que daban esperanza de que todo iba a seguir igual y que no iba a pasar nada, y que toda la violencia, todo lo que se decía que iba a haber por parte de Babilonia contra Jerusalén, eso no era cierto porque Dios los iba a proteger. Jeremías 23, 16 dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Dicen atrevidamente a los que me irritan, el Señor dijo, paz tendréis,
y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Hermanos, esta última palabra que estamos viendo, tenemos que analizarla con mucho cuidado, con mucho cuidado. Fíjense, en ese tiempo, cuando era anunciado que iba a haber todo lo que iba a haber en Jerusalén y que el pueblo iba a sufrir aflicción y que el pueblo estaba siendo, prácticamente, estaba siendo condenado a esa aflicción por parte de Dios. ¿Pero por qué? Porque lo que quería el Señor era que se arrepientan. Lo que quería el Señor era que vieran de alguna manera de que todo eso se le iría a acabar, todo lo que estaban haciendo se les iría a acabar y que Él es el Todopoderoso y que Él podía destruirlos en cualquier momento. Eso es lo que quería el Señor, advertirles para que ellos se arrepientan. Pero salían estos profetas a decir en nombre del Señor que, a decir, a dar, ¿qué cosa dice la palabra? Vanas esperanzas, visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Y dice, mire, dice atrevidamente a los que me irritan, o sea, a aquellos que quieren escuchar esas cosas, ¿no? Le dice, el Señor dijo, paz van a tener, paz tendréis. Y a todos esos que tienen la obstinación en su corazón de que nada va a pasar, ¿qué cosa le decían? No va a pasar nada, no vendrá mal sobre vosotros, es lo que dice el versículo 17, ¿no? Entonces, hermanos, ¿esto solamente sucedió en ese tiempo? ¿Esto solamente es de ese tiempo? Hermanos, desde que se comenzó a tener uso de la verdadera escritura por cuando aparece Lutero, ¿no? Lutero que se rebela contra la mal llamada Iglesia Católica y se comienzan a traducir esa Biblia que estaba en latín, la comienzan a traducir desde el original, la comienzan a traducir a todos los idiomas y todos comienzan a leer la palabra y comienzan a leer todo lo que iba a acontecer con el mundo, ¿no? Ya no contra Jerusalén, porque eso de Jerusalén estaban los judíos con quienes tenía pacto el Señor. Ahora el pacto es para todos los que quieran recibir, que quieran pactar con el Señor, el pacto está listo allí para hacerse. Entonces, acá todo lo que dice la palabra que va a acontecer con este mundo, pues muchos, desde esa época, estamos hablando desde el siglo XVI, 1500 y pico, aparecieron muchos estos profetas. ¿Qué cosa es lo que hacen? Pues dan vanas esperanzas. Lo que hacen, ¿qué cosa es? Decir que no va a pasar nada. ¿Qué cosa dicen? No, mira, no vendrá mal sobre ustedes. No va a pasar nada, va a haber paz, va a haber paz. El Señor no, ya eso no va a suceder. Y ponen muchos motivos para que esto no suceda. Y sobre todo, hermanos, sobre todo, ¿qué pasa? Que toman el nombre de Dios, diciendo de que Dios les ha dicho, Dios les ha revelado, Dios los ha llevado a hablar estas cosas. Acá en Jeremías, la nueva traducción viviente, esta palabra está mucho más explícita. Voy a leerla. Jeremías. Es Jeremías 23, 16 y 17. Dicen, esto dice en esta nueva traducción viviente, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo. No escuchen a estos profetas cuando ellos les profeticen, llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos. No hablen de parte del Señor, no hablan de parte del Señor. Siguen diciendo a los que desprecian mi palabra. No se preocupen, el Señor dice que ustedes tendrán paz. Y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas le dicen, no les sucederá nada malo. Estos profetas, estos falsos profetas, inventaban cosas, inventaban revelaciones y se atribuían palabra del Señor. ¿Qué cosa hemos visto? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama arrogancia. Se arrogaban de que lo que estaban diciendo venía del Señor. Jeremías 27:9. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. ¿No? Estamos hablando de eso, ¿no? De que el Señor estaba diciendo que tenían que someterse y servir al rey de Babilonia. No, estos decían, no serviréis, no nos van a servir al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan, esto dice el Señor, porque ellos os profetizan mentira.
para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Es decir, ellos con esas mentiras están ocasionando de que yo me vea obligado a que a alejarlos de esa tierra y que sean arrojados y que perezcan. Fíjense esa consecuencia. Ojo, no está hablando solamente contra los profetas que están profetizando. Está hablando acá el Señor contra el pueblo que está creyendo esa falsa profecía. Pero ellos dirían, pero nosotros qué culpa tenemos, ¿no? Si es un profeta y está diciéndolo. Pues por eso es que el Señor hace un énfasis de que cuando Él ha dicho en su palabra, y que la palabra más pura y más segura es la escrita, y si Él está diciendo de que va a haber guerra, que va a haber violencia, que no va a haber paz, pues aquel que venga a decir lo contrario, pues tenemos que esperar a que eso pase para recién nosotros poder entender de que eso era de Dios. Porque si no, eso no estaría en las escrituras para que nosotros lo entendamos así. Hermanos, sí vamos a hacer un receso, pero creo que le vamos a dar de frente, de unos 10 minutitos. Ananías, como hemos hablado, que el Señor prácticamente lo hizo morir por lo que había hecho con el pueblo de Israel, ¿no? De atribuirse en su nombre, no fue el único profeta que fue confrontado por Dios en ese entonces por lo que pasó con Jerusalén. Vamos a leer Jeremías 29, del 21 al 23. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, dice Jeremías, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre. He aquí, dice el Señor, los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos, y todos los transportados de Judá, es decir, todos los que están secuestrados ahorita allá, que están en Babilonia, harán de ellos una maldición. Harán de ellos, ¿de quiénes? De Sedequías y de Acab, que eran los profetas que habían estado profetizando allí en Jerusalén. Harán de ellos una maldición diciendo, póngate el Señor como a Sedequías y como a Acab. O sea, que te ponga a ti, ¿no? Esa es una maldición que van a decir ellos. Que te ponga a ti el Señor como lo puso a Sedequías y a Acab, a esos profetas, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia, es decir, los mató quemados, porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y acá viene otra vez, falsamente hablaron en mi nombre, palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice el Señor. Hermanos, este Sedequías y este Acab, pues acabaron quemados, asados a manos del rey de Babilonia. ¿Por qué? Porque el Señor los entregó a él. ¿Y por qué los entregó? Pues por tomar su nombre falsamente, es decir, tomar su nombre en vano. Cuando nosotros a veces decimos tomar el nombre en vano, hermanos, solamente estamos entendiendo muchas veces que es solamente cuando juramos. Pues cuando nosotros simplemente decimos esto que estoy diciendo es porque el Señor me lo ha dicho, el Señor me ha revelado, el Señor me está dirigiendo a hacer tal cosa, pues estamos tomando el nombre de Él. Otra cosa es que de repente tú tomes el nombre de Él para cosas tuyas, ¿no? Que son para ti. Bueno, pero tú tomas el nombre y lo dices a otra persona. Estás tomándote una atribución. Estás tomándote una atribución que no te corresponde quizá. Y si no te corresponde, pues esta palabra es para ti. O esta palabra es para mí. Si yo digo en algún momento, el Señor me ha dicho que te diga, hermano o hermana, tal cosa o tal otra, que hagas tal cosa o que dejes de hacer tal otra, el Señor me ha revelado tal palabra, esto no es así como lo entiendes, sino es de otra forma, es asá, pero eso no dice la palabra, no, pero el Señor me lo ha dicho, pues hermanos, esa palabra entonces es para mí, esta palabra condenatoria entonces es para mí. Tomar el nombre del Señor para ir en contra de su palabra o su voluntad, pues es abominable al Señor. En cualquier otro caso, miren, en cualquier otro caso, la falla que tuvieron sus profetas, porque muchos de sus profetas, hermanos, fallaron, muchos fallaron, ¿no? Bueno, el Señor tiene moderación, tiene misericordia, el Señor corrige, el Señor disciplina, el Señor lleva palabra, ¿no?
pero no pues al punto tal de lo que hizo con estos otros, por tomar su nombre y hacer que ese pueblo pues vaya por un camino equivocado. Miren lo que pasó con Samuel, ¿recuerdan esto? Estamos hablando de cuando Samuel es enviado para ungir al nuevo rey de Israel, ¿no? Entonces lo envían a casa de Jesé, ¿no? Para que unja, porque se suponía que era uno de los hijos el que tenía que ser ungido. ¿Y qué pasó con Samuel? Samuel se equivocó. Samuel se equivocó, llegó, ¿y qué pasó? Vamos a leerlo. Y aconteció que cuando ellos vinieron a él, está hablando de Samuel, vino con otras personas, y aconteció que cuando ellos vinieron, él, o sea, Samuel, vio a Eliab. ¿Quién era Eliab? Eliab era el hijo mayor de Jesé, era el hermano mayor de David. Este Eliab era un soldado. Dicen las crónicas de que era un soldado bastante aparente, ¿no? Era fornido, era joven, bastante agraciado. Entonces, cuando Samuel llega, lo ve a Eliab, ¿no? Lo ve que estaba ahí con su padre y dijo, de cierto, delante del Señor está su ungido. Es decir, Samuel ya había discernido de que ese era el ungido del Señor. Y para esto había ido él para ungirlo, ¿no? En nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasó? Y el Señor, dice, le respondió a Samuel, no mires a su parecer, o sea, no mires su apariencia, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Entonces, fíjense, y estamos hablando de algo tan trascendente, estamos hablando de que Samuel iba a ir a ungir al nuevo rey de los judíos, el nuevo rey de Israel, ¿no? Y se equivocó. Pero el Señor, con mucha misericordia, simplemente lo corrigió. Simplemente le habló y le dice, oye, mira, te equivocaste, no mires su apariencia. Yo miro el corazón, mira igual que yo, mira el corazón. Ya sabemos lo que pasó después, ¿no? Ya después ya vino David, ya lo ungieron a David y bueno, ya todo el resto es historia. Pero vamos al hecho de que esta equivocación de su profeta, pues el Señor lo tomó simplemente, bueno, lo corrijo y vamos para adelante. No hubo tanta consecuencia, ¿no? Ni para el que lo hizo, ni para el que se lo creyó, porque Eliab en un momento se lo creyó y su padre también. Fíjense, otra equivocación también de un profeta. Estamos hablando esta vez del profeta Natán. Natán, en su entusiasmo, no consulta con Dios y da una indicación a David con respecto al arca, una indicación que también podría haber traído muchas consecuencias. Y mire lo que pasa, vamos a leerlo. Está en 2 de Samuel 7, del 1 al 5. 2 de Samuel 7, del 1 al 5. Dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, estamos hablando de David, ya habitaba en su casa, después que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos de derredor, o sea, ya había paz, o sea, ya llegó a su casa, estaba tranquilo, dijo el rey al profeta, o sea, dijo David a Natán, mira, ahora, yo habito en casa de cedro. Para esto, hermanos, el cedro era una madera muy preciada, era signo de riqueza en ese entonces. Yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. ¿Qué le quería decir con eso? Mira, como si yo estoy habitando en esto tan lujoso, como el arca de Dios puede estar solamente entre cortinas, ¿no? Insinuando de que él pues iba a ponerlo, esa arca, lo iba a poner a mejor recaudo, ¿no? Y Natán dijo al rey, mire, el profeta le dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón. O sea, previendo lo que él estaba diciéndole con esto de que el arca estaba entre cortinas, le dice, hazlo, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo, le dice Natán a David. Aconteció, versículo 4, aconteció aquella noche que vino palabra del Señor a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho el Señor, tú me has de edificar casa en que yo more, ¿no? Se lo dijo en forma sarcástica, tú me vas a edificar a mi casa para que yo viva allí, ¿no? En la Nueva Traducción Viviente dice, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor, ¿acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Es decir, el Señor le estaba diciendo a David, oye, yo no necesito que tú me hagas una casa, yo vivo donde yo quiero vivir, no necesito que tú lo hagas.
contraviniendo, por supuesto, lo que Natán esa misma tarde le había dicho al rey David. No, haz todo lo que está en tu corazón, hazlo, porque el Señor está contigo en todo lo que tú decidas. Y no era así. ¿Qué cosa pasó con este profeta? Pues el Señor solamente lo corrige, solamente lo corrigió. No hubo mayor trascendencia, no hubo un castigo contra Natán, ni una consecuencia contra David, porque David en un momento también se lo creyó. Miren lo que pasó en este otro caso que todos conocemos con Jonás. Este es un caso, por supuesto, más extremo. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás se atrevió a qué cosa? A huir, hermanos. Jonás siendo un profeta, ya había profetizado muchas veces, él conocía de que él era portador de la palabra del Señor, y miren que recibe una misión Jonás para ir a esta ciudad de Nínive, que al igual que Jerusalén en este otro caso, estaba en tinieblas, estaban también en desobediencia, en rebelión, en violencia, en libertinaje sexual, etcétera. Y Jonás, en vez de ir, en vez de ir a acudir al mandato del Señor, se le ocurrió ir en sentido contrario y huir de Dios. Tomó un barco y se fue, como queriendo huir de Dios. Yo no quiero saber nada con esto, no, olvídate de mí, Señor, no me mandes a eso. Para esto, hermano, Jonás tenía un carácter, bueno, las mismas escrituras lo describe, era un carácter iracundo, era un carácter pues que él luchaba contra él mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al final, al final, ya sabemos que Jonás fue corregido por el Señor, ¿no? Una vez que se metió en ese barco, bueno, lo arrojaron del barco, ya sabemos toda la historia, lo arrojaron del barco, vino un pez grande, y total que el pez grande lo engulló, y el Señor hizo que al tercer día él salga de ese pez. Y por último, tuvo que ir de todas maneras a Nínive, tuvo que anunciar lo que el Señor le había dicho, y Nínive, pues, ¿qué cosa? Se arrepintió, a diferencia de Jerusalén antes. Nínive sí se arrepintió y el Señor entonces cambió de parecer con respecto a Nínive. Pero esto no le gustó a Jonás, porque Jonás justamente estaba previendo de que iba a pasar esto y él por su carácter iracundo, él no quería que pasara esto porque para él era algo injusto. Fíjense, esto podría también tomarse como tremendo pecado. Pero ¿qué pasó? Mire, vamos a leer en Jonás 4, solamente esta parte, del 1 al 4. Capítulo 4. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró al Señor y dijo, estamos hablando de cuando ya había sucedido todo y él vio de que ya el Señor había dado marcha atrás por sobre lo que él había anunciado que le iba a pasar a Nínive, es decir, ya los había perdonado. Entonces dice que Jonás se apesadumbró, ¿no? Y se enojó y oró al Señor y le dijo, ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Fíjense, hermanos, cómo razonaba en ese momento Jonás. Le era tan difícil aceptar de que el Señor perdonara de esa manera a algo que Jonás lo veía, pero súper injusto, que perdonaran tanta maldad, ¿no? Y el Señor, ¿qué le responde en el versículo 4? El Señor le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Miren, solamente le dijo eso, le dio una lección el Señor a Jonás. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Quién debería estar enojado? ¿No sería el Señor el que debería estar enojado con Nínive y no perdonar? Pero el Señor le perdona a Nínive solamente por el hecho de haberse arrepentido, de haber dado marcha atrás en esos caminos. Entonces, prácticamente le está diciendo con esto, ¿quién eres tú para enojarte? Hermanos, entonces, ¿por qué a Jonás, siendo tan confrontativo, pues a Jonás solamente le dio esta palabra el Señor, aleccionándolo, y con estos otros profetas, caramba, fue tan duro que los llevó hasta la muerte y qué tales muertes? ¿Por qué es que fue así? ¿Qué hay de diferencia entre ellos? Pues, hermanos, la primera diferencia es que estos que fueron ajusticiados por el Señor, pues hablaron en nombre del propio Dios. Tomaron el nombre de Dios. ¿Para qué? Para traer palabra contraria a la que era su voluntad.
Ellos tomaron el nombre de Dios. Y aún, ¿cuál fue el agravante de todo esto? Que el pueblo los escuchó, que el pueblo, pues, siguió lo que ellos estaban diciendo y lo escucharon de buena gana y fueron desviados aún más en sus caminos. Esa es la gran diferencia. Entonces, vamos a ver entonces este otro caso, hermanos. Sí, mi esposa me está diciendo, vamos a hacer un pequeño break, hermanos, de 10 minutos, ¿no? Para continuar, porque es un poquito largo, todavía falta una media hora, para que puedan tomar su tecito, se puedan estirar, puedan ir al baño. Así que en 10 minutitos, hermanos, son justamente las 10:02, a las 10:12, continuamos, hermanos.